Una vez que hemos explorado un par de ejemplos, me parece que estamos en condiciones ya de introducir el tema del factor de potencia y cómo se corrige, cuál es su importancia en una red eléctrica. Lo vamos a hacer utilizando la idea del ejemplo que presentamos en el video del ejemplo práctico. Entonces, lo que tendríamos sería, ya sintetizado un poco la idea, la fuente de alimentación, una línea que alimenta un conjunto de cargas, del cual yo ya saqué directamente la potencia total de todas las cargas que estén en paralelo. Esto podría ser toda una industria, por ejemplo. Esto podría ser un transformador de distribución y una línea que une el punto de conexión de la fábrica con la fábrica, por ejemplo. Lo que sabíamos era este triángulo de potencias, donde teníamos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, y habíamos definido el factor de potencia como el cociente de la potencia activa con respecto a la potencia aparente, que por otra parte corresponde al coseno de phi. Entonces se llama indistintamente factor de potencia o coseno de phi. Para ver cuál es la importancia y por qué es necesario tomar acciones para corregir el factor de potencia, lo vamos a ver con un ejemplo, donde vamos a suponer que estamos alimentando una carga con una potencia activa de 10 kilovatios, pero en dos condiciones posibles de factor de potencia. La condición A, que sería el caso ideal, sería cuando el coseno de phi vale 1, es decir, cuando esa carga es puramente activa o resistiva. Y el caso B lo vamos a considerar con un factor de potencia igual a 0,5. Inductivo, que es el caso general para la mayoría de las cargas en los sistemas industriales. Para resolver el problema, vamos a partir de que la potencia activa es B por I por el coseno de phi. De ahí despejamos el valor de la corriente en módulo, para tener una idea, y aplicando a los dos casos tendríamos una corriente. En el primer caso sería la potencia 10 kilovatios dividido la tensión. La tensión de alimentación es 220 volt, pero entonces me quedaría, lo puedo hacer como 10.000 dividido 220 o como 10 dividido 0,2, como ustedes quieran. Entonces, realizando la cuenta, me queda que la corriente en la condición de coseno phi igual a 1 vale 45,45 amperes, mientras que en la condición de coseno phi igual a 0,5 vale 90,9 amperes. Uno ya podría estar diciendo, bueno, ya hay un primer problema. En el diseño del alimentador, del cable que alimenta la carga, el cálculo del cable, en un caso, tiene que soportar una corriente de 45, aproximadamente 45 amperes, y en la otra, en una 50 y en otra 100 amperes aproximadamente. No solamente es el doble, sino que son bastante la diferencia. O sea, fíjense que prácticamente en el caso B tendría que usar dos cables iguales de los que calculo en el caso A para poder transportar la corriente. Entonces ya hay un problema en el diseño del sistema, en cuanto a la selección de los conductores que tengo que utilizar. Pero hay además otras consideraciones que podemos hacer. Vamos a ver la potencia que se pierde en la línea de alimentación. Vamos a suponer que esa línea de alimentación, la resistencia total de la línea, yo siempre que hablamos de línea, recuerden que es un conductor para ir y un conductor para volver. Entonces no es que el conductor de abajo no lo he considerado. Está considerado en la resistencia de la línea, que está tomado como una resistencia total. Entonces, supónganse que la resistencia total de la línea sea 0,5 ohm. También podría tener una reactancia inductiva, una inductancia, pero para la pérdida no es importante. Sí es importante para la caída de tensión, pero por ahora simplemente vamos a analizar la pérdida. Así que podemos simplificar el problema y pensar que solamente tiene resistencia la línea. Caso más simple de todo. Aún en ese caso simple, vamos a ver algunas cuestiones tecnológicas. Entonces, calculamos la pérdida para los dos casos, con una corriente de 45 y con una 90. Claro, cuando la corriente va al cuadrado, es muy importante el cambio de corriente. Fíjense que para el caso A, la potencia que se pierde en la transmisión de la energía es 1 kilovatio, que correspondería aproximadamente al 10% de la potencia que yo estoy suministrando. Pero en el caso B, la potencia que yo estoy perdiendo es de 4,1 kilovatios, o sea, un 40% más de la potencia que estoy entregando. Entonces, acá hay una pérdida de rendimiento muy importante. Observen que la potencia que yo entrego
como potencia activa es exactamente la misma en los dos casos, 10 kilovatios. Lo único que cambia es el factor de potencia, que es lo que hace que en definitiva cambie la corriente. Entonces, cuando habíamos visto los elementos inductivos, por ejemplo, dijimos, no, la potencia reactiva tiene una potencia media igual a cero. No disipa energía la potencia reactiva. En un ciclo completo, la potencia total en una media, en una inductancia, es cero. Pero guarda, porque existe una potencia reactiva y existe una corriente que alimenta esa potencia reactiva. Y esa sí puede producir pérdidas, como lo estamos viendo en este caso. Entonces, si yo calculo la potencia, por ejemplo, que tendría que entregar el generador, en el primer caso tendría que entregar 11 kilovatios y en el segundo 14,1 kilovatios. Serían los 10 más la pérdida. El tema acá es el siguiente. ¿Cómo me cobran a mí la energía? Si a mí me ponen un medidor donde yo tengo instalada la carga, si por ejemplo en este punto, en estos puntos acá, a mí me conectan la medición y me miden a mí el consumo, la energía, bueno, la energía que me van a medir a mí son kilovatios por hora. No está contemplado en esta energía medida la potencia reactiva. Entonces observen que el caso A y el caso B daría la misma lectura en el contador de energía. O sea que desde el punto de vista del consumo energético de la planta, los dos casos yo consumiría lo mismo. Consumiría una cierta cantidad de kilovatios hora, que está dada por la potencia activa, que es la que yo transformo en trabajo. Pero entonces, ¿quién se hace cargo de este 4 kilovatios? Bueno, se va a tener que hacer cargo la compañía administradora, o sea, la distribuidora, la distribuidora de energía. Pero la distribuidora de energía, obviamente, va a protestar en esta situación. Va a decir, ¿por qué yo tengo que generar 14 kilovatios si le estoy vendiendo 10 kilovatios? La culpa la tiene él, porque tiene un coseno de phi que no es, el coseno de phi no se acerca al coseno de phi ideal. Por el lado del consumidor, podría decir, no, la pérdida que vos estás teniendo es porque la resistencia de tu línea es muy alta. Si vos bajaras la resistencia de la línea, tendría menos pérdida. Entonces acá hay una discusión que obviamente cada uno tiene un punto de vista. En estos casos, los que intervienen son entes reguladores del servicio eléctrico que han fijado, han acordado, un determinado valor de la potencia reactiva, o mejor dicho, del coseno de phi. O en algunos casos también se mide la tangente de phi, pero digamos, la idea sería establecer un coseno de phi a partir del cual yo te voy a cobrar una tarifa, y si vos no cumplís con ese coseno de phi, yo te voy a cobrar una multa o una tarifa diferenciada mayor. Por supuesto que esto pasa a nivel industrial. A nivel residencial no hay problema. Se supone que los consumos de energía no son tan altos como para que esto produzca un inconveniente serio. Pero a nivel industrial, donde ya los consumos de potencia reactiva de los motores y de los equipos son muy importantes, entonces ya acá, dependiendo del consumo, ya se han establecido valores diferenciados o multas inclusive por tener un coseno de phi malo. Por supuesto que la contraparte es un control a la distribuidora de energía que tiene que asegurar una cierta calidad de potencia en el cliente. Bueno, ahora la pregunta sería, además de producir esas pérdidas, produce una caída de tensión, que esa caída de tensión también depende del factor de potencia, lo vamos a dejar para después para algunos problemas, donde esto va a quedar mucho más claro. Ahora, ¿cómo podríamos corregir el factor de potencia? Entonces, vamos a partir de una instalación que ya tiene una determinada potencia activa, reactiva y aparente, con un ángulo. La potencia reactiva yo la necesito porque es una condición para el funcionamiento de la máquina. Recuerden que habíamos dicho que la necesitamos para generar los campos magnéticos en los motores, por ejemplo. Entonces no puedo utilizar equipos que solamente consuman potencia activa. Algunos equipos sí. Entonces, en el caso que yo tuviera posibilidad de conectar equipos que consumen solamente potencia activa, una forma de poder corregir esto sería agregar, juntamente con los equipos consumidores de potencia reactiva, un equipo que me consuma solamente potencia activa, que no aporte o que no consume potencia reactiva. En estos casos, lo que yo tendría sería un problema que sería más o menos este.
yo le agregaría una carga que solamente consumiría potencia activa, y el resultado final sería un triángulo que tendría la potencia activa sería más grande porque sería la suma, la potencia al final, digamos, sería la suma de la potencia que tenía más la que agregué, la potencia agregada. Y el cubo final es el mismo porque esta potencia es solamente activa. Entonces, fíjese, se mejoró el coseno de phi. Este phi final es mejor que el inicial. Podría llevarlo, a través de agregando cargas activas, yo podría llevarlo al coseno de phi que me requiere. Normalmente el coseno de phi que me van a pedir es un coseno de phi que va a ser, tiene que ser mayor o igual a 0,95. Por ahí va a andar. ¿Qué inconveniente tiene este método de agregar cargas que consuman potencia activa? Y que en la factura que yo voy a tener que pagar, en la energía que a mí me van a medir, va a estar considerada también la energía de estos equipos que estoy conectando. Por lo tanto, si no son equipos necesarios para el proceso, incorporarlos solamente para mejorar el factor de potencia, bueno, me va a permitir tener un factor de potencia mejor, pero voy a tener que pagar la energía que consumen esos equipos. No es muy eficiente desde el punto de vista económico. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una estufa de secado que funciona conjuntamente con un ventilador, por ejemplo, o con una máquina que mueva una cierta cinta transportadora, bueno, ahí como funcionan en forma conjunta, porque cada vez que está prendido el horno, por ejemplo, va a funcionar la cinta y el ventilador, entonces ahí sí lo podría hacer. Pero si yo tengo que agregar a un motor de una bomba, por ejemplo, una estufa, para mejorarle solamente el factor de potencia, y esa estufa la tengo afuera y está disipando la energía del ambiente, entonces no me conviene. Entonces, ¿de qué otra forma se podría hacer? Bueno, la idea un poquito está planteada, puedo agregar algo. Si recordamos el problema de aplicación, fíjense que en ese caso teníamos una carga inductiva y una capacitiva. Y el resultado era que sumando las dos cargas me daba una corriente que era menor todavía que la corriente inductiva. O sea, yo disminuía la corriente en la carga inductiva agregándole una carga capacitiva. Perfecto, entonces ahí tenemos la idea. La idea sería que nosotros podamos agregar una carga capacitiva, o sea, el cubo de un capacitor, que no consume potencia activa y por lo tanto no tengo el problema que teníamos en el caso de la carga activa, o sea, no me va a medir como energía aportada, pero de tal forma que cuando yo sume las potencias, en definitiva la voy a restar. La voy a restar y al final lo que yo voy a tener es un sistema que va a tener un coseno de phi mejor, porque va a tener un Q final que va a ser mejor que el Q inicial. Entonces, de esta manera yo puedo tener un mejor coseno de phi final. Acá, bueno, hay que tratar de no confundir mi letra, el phi, con el Q, ¿no? Que los hago bastante parecidos. El P total va a ser el mismo, porque agregar un capacitor no va a modificar la potencia activa. Esa es la ventaja que tiene la corrección y se hace por medio de un capacitor. Entonces, vamos a resolver este ejemplo, pero se lo voy a presentar en otro video para no hacerlo apurado. Lo vamos a analizar despacio y vamos a ver qué se trata. Así que bueno, paso esto ya directamente para el saludo y les preparo la continuación.